Hola, yo soy tu amigo Terror en tu barrio. Hoy traemos 3 historias de terror que esta noche no te dejarán dormir. Y recuerda, no estamos solos. Comenzamos. El último grito. Daniel tenía 30 años, pero su alma parecía haberse detenido en los 16. Era un hombre frío, amargado y lleno de rabia. Nada lo saciaba, ni el dinero fácil, ni las mujeres ocasionales, ni las botellas que vaciaba cada noche. Pero había algo que se había vuelto habitual: los gritos que lanzaba contra su madre, Clara. Clara era una mujer de rostro cansado pero noble, de manos encallecidas y voz suave. Había criado sola a Daniel desde que su padre los abandonó, y lo había hecho con un amor que rayaba en la devoción, pero nada era suficiente. Cada vez que Daniel se emborrachaba, los insultos empezaban, y a veces, incluso, los golpes. «¡Eres una inútil!», gritaba, con la botella en la mano, escupiendo palabras como veneno. «Todo esto es culpa tuya». Clara no respondía, solo bajaba la mirada y trataba de desaparecer en su silencio. Una noche de invierno, mientras la tormenta golpeaba los cristales y la electricidad parpadeaba, Daniel llegó a casa completamente ebrio. Tambaleándose, arrojó la puerta contra la pared. Clara, que bajaba las escaleras para ver si su hijo estaba bien, escuchó el portazo y se detuvo en el primer peldaño. «Daniel», llamó con suavidad. «¿Por qué no te mueres de una vez?», rugió él al verla. Subió los primeros escalones tambaleando. Clara retrocedió, pero no fue lo suficientemente rápida. Daniel, con los ojos inyectados en sangre y sin saber lo que hacía, la empujó con fuerza. Un solo empujón bastó. Clara perdió el equilibrio y cayó por las escaleras como un fardo sin vida, golpeándose la cabeza contra el borde del último peldaño. El crujido fue seco, final. Daniel no reaccionó de inmediato. Su mente estaba envuelta en alcohol. Solo al ver el cuerpo inmóvil de su madre, con los ojos abiertos y sin alma, comenzó a gritar. Pero ya era tarde. Fue arrestado esa misma noche. El juicio fue breve. Las pruebas eran claras. La sentencia: 25 años por homicidio. La prisión era un lugar oscuro, pero no tan oscuro como la culpa que empezó a crecer en el interior de Daniel. En su celda, las paredes parecían susurrar. Los días eran eternos, pero las noches eran infinitas. Fue en la tercera semana que comenzaron las apariciones. Primero, escuchaba pasos fuera de su celda cuando todos dormían. Luego, una voz, apenas un murmullo. Daniel. Una noche, despertó sudando. La temperatura había bajado tanto que podía ver su aliento. En la esquina de su celda, una figura apareció. Era una silueta femenina, vestida de negro, con el rostro cubierto por un velo translúcido, pero había algo en su postura, algo familiar. «Madre», susurró Daniel. La figura no habló, solo lo miraba, sin ojos, sin boca, pero con una presencia tan potente que hizo que Daniel se encogiera en la cama. A partir de ese momento, ella volvió cada noche. A veces lo observaba desde el rincón, otras veces se sentaba junto a su litera, y cuando Daniel intentaba gritar, su voz se perdía en un vacío abismal. Los guardias comenzaron a notarlo. Daniel se había vuelto pálido, tembloroso, hablaba solo, se negaba a dormir. Nadie le creía cuando decía que su madre lo visitaba. Solo le recetaban más sedantes. Una noche, sin embargo, el espectro habló. «¿Recuerdas mis lágrimas, Daniel?», dijo con una voz que parecía provenir del más allá, una mezcla de viento y lamento. «Cada grito, cada golpe, cada vez que deseaste que muriera». Daniel lloraba en un rincón, suplicando perdón. «No fue un accidente», dijo el espectro. «Me empujaste con odio».
No sabía lo que hacía, gritó él. Estaba borracho. La culpa no borra el alma, Daniel, solo la arrastra. Entonces, la figura se acercó. Por primera vez, levantó el velo. Su rostro estaba desfigurado, como si el impacto en las escaleras aún lo marcara. Sus ojos eran dos abismos que absorbían la luz. Daniel intentó correr, pero no podía moverse. Estaba paralizado por una fuerza invisible. Ahora, hijo mío, dijo ella, vendrás conmigo. La celda se oscureció por completo. Los gritos que salieron esa noche helaron la sangre de los otros prisioneros. Cuando los guardias llegaron, encontraron a Daniel inerte en su cama, con los ojos completamente en blanco, como si algo le hubiera succionado el alma. No respiraba, pero tampoco estaba muerto. Seguía allí, pero su mente ya no le pertenecía. Dicen que aún lo tienen en aislamiento, que repite una y otra vez, perdón, mamá, perdón. Pero también dicen que, en las noches de tormenta, una mujer vestida de negro se pasea por los pasillos de la prisión, buscando a otros hijos que han olvidado cómo se ama a una madre. Mi nombre es Ramiro, vivo en el estado de Illinois, aquí en Estados Unidos. Soy mexicano, he radicado aquí por 35 años. Me dedico a la limpieza de la nieve. En noviembre del año 22 estaba buscando una bodega para rentarla, en la cual poder guardar la herramienta con la que limpiábamos la nieve, como las palas, toda la herramienta para la limpieza. Pues vi una bodega en el suburbio de Crystal Lake. Llamé, me cité con el dueño de la bodega, Don Smith, así se llama el señor. Pues nos vimos, ya me explicó cómo estaba la bodega. La puerta principal, la del personal, no servía, estaba bloqueada, tenía que cambiarla. El portón tenía que arreglarle un seguro, porque si abrías el portón, te metías y se te cerraba el portón, ya no podías salir. Tenía que abrirte alguien por fuera, porque tenía un seguro que bloqueaba para poder abrir el portón. Esa bodega, en la pared del fondo, ahí había como un segundo piso, y al lado derecho, arriba, había un cuartito como de 4 metros por 3 más o menos. Ese cuartito solamente era donde estaba el aire acondicionado, el calentón y el aire frío, pero pues de nada servía en ese momento porque no había luz ni nada. Pues quedé de acuerdo con el señor, firmamos el contrato, todo quedó bien. Tenía que instalar también el cableado de la bodega, de la electricidad, porque nada servía, ya los cables estaban muy oxidados, muy viejos, quebrados, rotos. Pues a mediados de diciembre, como el 25 o el 26 de diciembre, cayó una tormenta. Ese día fue en la tarde, íbamos a terminar más o menos como a las 11, 12 de la noche, más o menos, un aproximado. Pues fuimos, limpiamos todas las áreas. Yo tenía un chofer, de hecho lo tengo todavía, que esa persona se dedica a que cuando terminamos todos, él va y checa todos los lugares cómo quedaron. O sea que es la última persona que llega ahí a la bodega conmigo. Pues terminamos de limpiar, todos se fueron. Yo salí de la bodega a comprar algo de cenar, regresé, estacioné la camioneta, me bajé así como estaba con mi lonche y abrí el portón, puse la madera para atorar el portón que no se me cerrara y entré. Y cuando alumbré con la linterna, alumbré hacia el cuartito de arriba. ¿Cuál fue mi sorpresa, amigos? Que en la puertita del cuartito veo a un señor parado, un señor alto, gordo, con un sombrero blanco redondito, camisa cuadrada, rojo con blanco, barba blanca larga, llevaba un pantalón de pechera de esos de mezclilla, de los que se usaban antes. Y yo le empecé a decir, oiga, ¿qué hace aquí? Y le seguía gritando y no me contestaba. Y yo pensé, ha de ser un homeless, una de esas de las personas que viven en la calle. Pero dije, ¿cómo va a ser un homeless? ¿Cómo va a dormir aquí con ese frío? Yo le seguía gritando y me armé de valor y agarré un tubo y me subí por una escalera que estaba del lado izquierdo. Me subí, pero le seguía hablando. Le decía, joven, mire, si quiere yo le puedo ayudar. Aquí no va a soportar el frío toda la noche. Yo lo apoyo, le pago un cuarto de hotel para que vaya y descanse a gusto. Pues no me contestaba. Yo me acerqué al cuarto, llegué a la puerta,
Me asomé y no había nadie. Me metí al cuartito para ver atrás de la puerta y no había nadie, amigo. Salí casi corriendo, asustadísimo. Me bajé, pero cuando iba bajando, que se zafa la madera del portón. Me quedé encerrado, amigos. Ya no podía salir. Ahora tenía que esperar a que mi chofer llegara para que me abriera la puerta. Pero con el frío que estaba, yo solamente me había bajado con la sudadera de la camioneta. Mi teléfono lo había dejado en la camioneta. No me quedaba más que esperar. Empecé a sentir nervios porque el frío era insoportable y dije, no voy a aguantar. ¿Qué voy a hacer? ¿A quién le hablo? Pues no me quedó más que esperar. Arrimé un sillón que teníamos ahí, lo arrimé junto al portón. Me senté ahí para escuchar si alguien llegaba. Pues ahí estaba sentado, amigos. No soportaba el frío. Como a las 2 horas sentía que me moría. Los dedos, las yemas de los dedos me ardían como no se imaginan. Tanto me asusté que yo decía, hasta aquí llegué, hasta aquí me voy a quedar. Yo no sentía el cuerpo, amigo. Los pies me ardían, sentía que me explotaban. Las manos ya no las sentía. Las orejas las tenía heladas. Yo solamente le pedí a Dios que se apiadara de mí. Cuando yo estaba al punto de que ya no aguantaba, amigos, que prende el calentón, así como lo escuchan, amigos. Prendió el calentón de la bodega, pero en ese calentón no había luz, no había electricidad. ¿Cómo prendió ese calentón? Fue mi pregunta. Me armé de valor y no sé ni cómo pude caminar y subir hasta allá arriba, porque mis pies ya no los sentía. Me subí, chequé el cableado del calentón. Amigos, la caja del calentón estaba sin cables, no había cables. Me bajé asustado y dije, ¿cómo es posible de que el calentón esté funcionando si no hay electricidad? Pues por una parte le di gracias a Dios, porque me empecé a calentar, me empecé a recuperar. Pero ya cuando sentí que mi cuerpo estaba bien, me empezó a dar miedo. En eso, como a la media hora llegó mi chofer. Me abrió, le comenté todo cómo había pasado las cosas. Se asustó y me dijo, no hombre, esto sí está canijo. Pues ahí quedó todo. Para el día 3 de enero, el dueño de la bodega no había ido por la renta. Decidí yo llevársela. Llegué a su oficina, le dije, buenos días, don Smith. No ha ido por la renta, pero pues decidí traérsela. Ya ve que los días primeros es el día de la renta, pero aquí se la traigo. Y me dice, sí, pásale, siéntate. Y me senté enfrente de él, de su escritorio, y volteé hacia la pared. Él ya estaba sentado enfrente de mí. Volteé hacia la pared y le dije, don Smith, una pregunta. ¿Quién es ese señor que está ahí en la foto? Y me volteé a ver y sonriendo me dice, ¿a poco a ti también ya te fue a visitar mi abuelo? Le digo, ¿de qué me habla? Le dice, sí, ese que está en la fotografía es mi abuelo. Él ya murió hace mucho tiempo. De hecho, todo esto que está aquí era de él. ¿Y qué pasó con él? Y me dice, mira, él tuvo una muerte muy fea. Un día tuvo un problema con mi abuela. Llegó bien borracho, bien tomado. Mi abuela lo corrió de la casa y esta bodega estaba sola. Lo que hizo mi abuelo, se vino aquí a dormir, pero siguió tomando. Se quedó dormido y al siguiente día lo encontramos muerto. Él murió de frío, la sangre se le congeló, la sangre del cerebro se le congeló y murió de frío. Y ya le comenté lo que me había pasado a él. Y me dice, ¿sabes qué? Lo que pienso, que mi abuelo fue y te salvó. Es por eso que los calentones prendieron. Porque no hay lógica que hayan prendido los calentones ya cuando tú estabas sintiendo que te morías de frío. Y pues yo llegué a la conclusión de que sí fue cierto eso. Porque ¿cómo prendieron esos calentones sin haber electricidad? ¿Cómo se me fue a aparecer ese señor? Tal vez él sabía que me iba a quedar encerrado. Pues no sé, amigos, todavía sigo sin respuesta. Espero y esta historia les haya gustado. Y gracias a Terror en su Barrio, que nos da la oportunidad de contar nuestras historias. Muchas gracias y buenas tardes. En un barrio olvidado por la ciudad, en una casa agrietada y sucia, vivía una familia rota. Luis y Mariana, una pareja consumida por el alcohol y las drogas, apenas recordaban lo que era el amor. Gritaban más de lo que hablaban y golpeaban más de lo que abrazaban. La casa olía a sudor, humo rancio y desesperanza. Tenían 3 hijos. Claudia, de 8 años, Pablito de 3 y Lucy, apenas una bebé de 1 año. Claudia era como una segunda madre para sus hermanos, la única que aún mostraba cariño en aquel infierno. Cada noche era una ruleta rusa. Si los padres estaban drogados, dormían profundamente. Si estaban borrachos, volaban botellas, gritos y a veces puños. Claudia protegía a los pequeños como podía, escondiéndolos debajo de la cama o llevándolos al fondo del patio, donde el frío era preferible al caos de adentro.
Un día, Mariana estaba gritando que necesitaba cerveza. Luis no podía manejar y el dinero era escaso. Sin pensarlo, Mariana le lanzó un billete sucio a Claudia y le gritó: «¡Anda, corre a la tienda! Y no te tardes, maldita mocosa». Claudia no respondió. Sabía que negarse era peor. Besó la frente de Lucy, acarició el cabello de Pablito y salió corriendo. Eran las 10 de la noche. Llovía. La calle Starirazane estaba oscura. Claudia cruzó la avenida apurada, con la cabeza baja. No vio venir el auto. El impacto fue seco. Su cuerpo fue lanzado varios metros. El conductor no se detuvo. Claudia murió en el acto, con el billete arrugado aún en la mano. La policía llegó. Mariana apenas reaccionó. Luis gruñó algo entre dientes, pero pronto volvieron a emborracharse. Enterraron a Claudia en un ataúd barato, sin flores, sin lágrimas sinceras. Solo 2 niños pequeños lloraron, Lucy y Pablito, aunque apenas entendían lo que había pasado. Pero Claudia no se fue del todo. A la semana del entierro, comenzaron las cosas extrañas. Pablito, una noche, le dijo a su madre: «Claudia está en mi cuarto. Dice que no llores, Lucy». Mariana lo golpeó. Pensó que mentía. Las luces empezaban a parpadear cada vez que Luis se emborrachaba. Se escuchaban pasos pequeños en el pasillo por la noche, como si alguien descalzo caminara lentamente. Mariana culpaba a los niños, pero ellos dormían profundamente. Una madrugada, Mariana se despertó con la televisión encendida sola. La pantalla mostraba estática. Entre el ruido blanco, juró oír la voz de Claudia. «¿Ya te acuerdas de mí, mamá?». Asustada, apagó la TV y se fue al cuarto. Pero en el espejo del baño, con la neblina, apareció escrito: «No debiste mandarme». Luis comenzó a desvariar. Decía que la veía en el umbral de la puerta, con la ropa manchada de sangre, observándolo en silencio. Cada noche, su figura se acercaba un poco más. Pablito dejó de hablar. Lucy lloraba sin parar, señalando rincones vacíos. Empezaron a oler flores marchitas en la casa, aunque nadie las había traído. Una noche, Mariana encontró una muñeca vieja de Claudia en su cama. Había desaparecido hacía años. Al tomarla, sintió una punzada en el pecho y oyó claramente una risa infantil, pero amarga, como si viniera desde muy lejos. Esa misma noche, Mariana se encerró en el baño. Al mirarse al espejo, no vio su reflejo. Vio a Claudia, sucia, con la cabeza ladeada y la mirada vacía. Luego sintió que algo la empujó, la hundió en la bañera y la sostuvo bajo el agua. Cuando Luis la encontró, estaba inconsciente. Después de eso, Mariana dejó de hablar. Se quedaba horas viendo la nada, con los ojos rojos y temblando. Solo decía una frase: «Claudia viene por nosotros». Luis intentó escapar. Una noche tomó a Pablito y a Lucy y salió corriendo, pero el auto no arrancaba. Y en el retrovisor la vio, sentada en el asiento trasero, mirándolo. Gritó, salió corriendo, dejó a los niños en la calle. Cuando volvió a la casa, estaba solo. En las paredes, garabateado con lápiz de color, se leía, uno por uno. Días después, los vecinos dejaron de verlos. Nadie escuchaba ya los gritos ni la música alta, solo el llanto ocasional de un bebé. Y luego, silencio total. Cuando la policía entró, encontró la casa vacía, los niños desaparecidos, Mariana y Luis muertos en la habitación, con los ojos abiertos y los rostros congelados en una mueca de terror absoluto. No había señales de violencia, solo una palabra escrita con crayón rojo en la pared: «Ahora me cuidan ellos». Nadie volvió a entrar en esa casa. La cerraron con tablas, pero dicen que por las noches, si te acercas lo suficiente, puedes oír risas infantiles y el llanto de una bebé, y en una de las ventanas rotas se ve a una niña de 8 años, parada en silencio, con un billete sucio en la mano, esperando a que la manden de nuevo.
pero esta vez no irá sola. Esperando les haya gustado, recuerde suscribirse y darle like. No olviden enviarnos sus historias al correo en pantalla y con gusto las subiremos a este canal. Y recuerden, no estamos solos. Soy su amigo Terror en tu barrio. Buenas noches.